Estás subiendo, sigues subiendo. Oh no, te acabas de desarmar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista, y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Militantes del saber, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera. Y vamos a entrar en este mes que nos queda en un mes de emisiones épicas, entrevistas épicas, donde vamos a profundizar sobre los temas que siempre quisimos meter el dedo en la llaga, indagando con los protagonistas que nos están ayudando a interpretar la historia de los acontecimientos tecnopolíticos que afectan a la vida en sociedad y que afectan a nuestra querida República Argentina. Así que prepárense que a partir de hoy y las próximas semanas vamos a ir modo full entrevista, como diría el compañero Rebord, sesudas. Con pensadores de alta talla, de alto calibre. Y hoy arrancamos con uno del cual yo soy personalmente muy fan. Él lo sabe, ya no lo tengo que exagerar porque lo he dicho demasiadas veces. Pero tendremos hoy una tertulia filosófica, una tertulia literaria. Habrá intercambio de libros. Habrá divagaciones profundas sobre los acontecimientos meméticos que afectan nuestra cosmovisión y nuestra cognición. Hablaremos de soberanía cognitiva, seguramente, entre otros temas. No sin antes agradecerles, como siempre, a nuestros queridos auspiciantes que bancan la parada semana a semana. Nuestros amigos de Ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital, que semana a semana nos ayuda a buscar información y a reportar sobre los últimos acontecimientos en materia de inteligencia artificial aplicada a la cuestión pública, transformando el trabajo, la salud y la educación en Argentina. Los pueden encontrar en @ciudadan_IA en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Van a encontrar informes sobre equidad digital, ética y transparencia para un uso responsable de la inteligencia artificial, participación activa. Y les contamos que Escobar es el primer municipio en usar inteligencia artificial para licitaciones públicas, donde están incorporando la plataforma Ethics, ETHIX, Ethics, una muy buena plataforma que usa inteligencia artificial para automatizar, auditar procesos de contratación estatal, y es un sistema que mejora la eficiencia, la trazabilidad y la calidad de los pliegos licitarios, reduciendo errores humanos y superposiciones administrativas. Mejor calidad burocrática gracias a los amigos de Ethics que interpretan las normativas municipales, provinciales y nacionales usando inteligencia artificial, analiza las licitaciones anteriores y el desempeño de los proveedores, los plazos y las sanciones, y se espera que Ethics optimice los procesos administrativos, respuestas rápidas y un estado más ágil de cara también a los ciudadanos. Por lo cual, no hay humo en @ciudadan_IA. Es uno de los tantos casos de estudio lo que se está haciendo con Ethics, pero ya tienen ahí un caso de aplicación concreta de uso de inteligencia artificial y de procesos transparentados con tecnología Web3, con el uso de Ethics en la Intendencia de Escobar, justamente para garantizar que el dinero de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos de Escobar, justamente repercuta en un proceso más transparente, más auditable y más visible por todos. Todo esto lo van a poder encontrar en @ciudadan_IA en las diferentes redes sociales, así que van a encontrar también cursos de inteligencia artificial y de Web3, entre otras áreas, para poder capacitarse y formarse en estos temas. Y también le agradecemos a nuestros amigos de la campaña a la que nos hemos sumado ya desde hace un par de meses, que nos llena de orgullo. Hablar es ganar. Hablar es ganar, como proponen nuestros amigos de Lotería Nacional, de Lotería de la Ciudad, que recuerden, si están en una situación donde perciben que dentro de casa los chicos no hablan o les da vergüenza o están mucho en la pantalla, sienten cada vez menos ganas de querer estar con sus amigos, o hay cuestiones que parecieran que estuvieran censurándose. Bueno, Hablar es ganar es la campaña
para poder entender cómo encarar este flagelo de la ludopatía, la adicción a las apuestas online. Siempre recomendamos que es mejor empezar por el diálogo dentro de casa, porque estas son las recomendaciones que dan los expertos y los especialistas en la materia. Es una realidad que los jóvenes tienen acceso a las pantallas de forma cotidiana y en muchos casos, a través de las pantallas que acceden a información relacionada con el estudio o incluso sociabilizan, también aparecen los sitios de apuestas que los pueden llevar a lugares que les genere este tipo de adicción. Hay riesgos asociados a las apuestas online, a los videojuegos, a las redes sociales, porque están diseñados para retener la atención y generar dopamina y por lo tanto una sensación de placer, y puede ocasionar riesgos físicos y para la salud mental. Los riesgos en el uso excesivo de tecnología afectan el sueño, el rendimiento escolar, la salud física, emocional. Puede producir ansiedad y depresión, riesgo de sedentarismo, producto de la disminución de la actividad física, problemas visuales, dolores de cabeza, sobreexposición a la vida en las redes sociales. Y queremos promover justamente un uso razonable, estableciendo acuerdos familiares en tiempos y espacios para el uso de pantallas. Hablar es ganar, usando herramientas de controles parentales, fomentando actividades alternativas como el deporte, el arte y los juegos presenciales, incentivando la comunicación abierta y la escucha activa y promoviendo el uso de tecnología con propósito y no con aburrimiento. Así que acá les voy a dejar algunos tips para los adolescentes. Si están con chicos adolescentes en casa, pensá en cómo te sentís si no estás conectado. Evalúa si estás dejando de hacer cosas importantes como estar con familia, estar con los amigos, estudiar, practicar deporte por el hecho de estar online. Hacé pausas, dormí bien, desconectate de forma consciente. Hay que aprender a desconectarse y no quedarse hasta las 3, 4 de la mañana, que es ahí donde empiezan a entrar ciertos vicios. No mientas sobre el tiempo real que pasás conectado, contalo para buscar ayuda si no podés manejarlo solo y conectate de manera recreativa, no de manera evasiva. Recuerden que los sitios de apuestas para apostar regulados y los legales son los que terminan en .bet.ar. Casi todo lo demás que hay dando vueltas es muy peligroso y tiene un montón de cuestiones que pueden terminar afectando la salud mental y el bolsillo de quienes entran en la ludopatía. Por lo cual, nos sumamos a la campaña Hablar es ganar, y estaremos, como siempre, desde este lugar promoviendo a especialistas, psicopedagogos, psiquiatras y demás que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de vida dentro de casa y la calidad de vida de nuestros jóvenes que a veces se ven tentados por estos sitios de apuestas de todo tipo. Bueno, sin más, me enorgullece presentar a un amigo que ya ha estado acá, pero siempre es divertido traerlo para charlar. Es un clásico absoluto de La Última Frontera. Quizás el invitado que más veces hemos tenido. El honorable Juan Rocco, bienvenido una vez más a La Frontera. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo estamos? Traje aquí, Mirá. para no ser menos, traje un libro que es materia obligatoria en este momento. Yo creo que la pregunta ya se responde. La respuesta se sola, ¿no? Ya está El respondida. otro día vi un comunicado de la CGT que decía la democracia en peligro y me daba risa porque, bueno, ya el meme llegó a la CGT, ¿viste? Este parece una labor de la CGT, para ser sincero. ¿Quién puede ser? Y bueno, yo acá quiero hacer simplemente también aprovechar. Felicitaciones. Yo soy tu Salieri, Vamos. vos sos mi Mozart, pero te quiero regalar una copia de Technosapiens, recién salido del horno. Qué belleza, qué belleza. Muchas gracias, Santi. Después Lo voy a leer debidamente muy contento. le haremos una firma y un beso con Espectacular. lápiz labial. Pero vos sabés que la editorial, cuando me manda sugerencias de tapas, la primera tapa era parecida a esta. Había algo y de yo dije, era demasiado No, evidente. es un montón, chicos. O sea, está bien que lo queremos homenajear. Pero bueno, siento que en algún punto estamos entrando en la Argentina, incluso especialmente, como en una fase de guerra memética despiadada. Sí. Lo que pasó hace poquito con Mengolini, por ejemplo, y los trolls También. libertarios. Hay como una weaponización de la memética. Sí, completamente. Algo que había, o por lo menos que se había intuido, o que se había visto ya en la campaña, y en la campaña creo que todavía era algo novedoso, y que había que explicar, y cuál iban a ser los efectos, y fast forward 2 años, ya estamos en el bar Sí. hasta el cuello, ya todos entienden de lo que estamos hablando. Es un libro que
ya quedó, creo que el meme ya quedó viejo. Es Sí. como, ya se volvió medio sentido común, casi. Es que se está acelerando eso. Porque hay una cosa medio de aceleración en toda la. Un poco es el tema época, la aceleración, pero en todos los aspectos, ¿viste? Desde el clásico post de Y but Y, de que estamos como en el vértice de la curva que se vuelva geométrica. Yo digo, bueno, es un poco el truco de los loops de retroalimentación, ¿no? Como en la medida que vos ves que una estrategia funciona, la empezás a usar Sí. y la única manera de salir ahí es cuando se agota, cuando se vuelve un estándar, Sí, digo, que ya nos sorprende por cuando ahí. ya nos sorprenda, cuando ya hay una especie de aprendizaje sobre cómo funciona esa dinámica y no digo, ¿no? Como no meterse en el barro. Pero como vivimos en la época de la interacción, en la época de la respuesta emocional, como estamos todos refrontalizados, adentro, ¿viste? Sí, es como una especie de. Yo siento que Twitter ya es. Ya cualquier cosa que digas. Incluso cuando. A mí me ha pasado. Hay momentos que dije, a ver, voy a tratar de tirar una flor Claro. al otro lado. Nadie te cree. Ya estás contextualizado. Sí, sí, ya estás, sí. sos sujeto de suspicacia. Está todo muy compartimentado, hay una sospecha sobre todo. Sí. Twitter me pasa que, por ejemplo, también hasta incluso es difícil cómo uno escribe, intentar, ¿viste? Yo a veces digo, voy a intentar escribir por ahí siendo menos asertivo y no puedo. Claro. No. Y tengo que decir, bueno, a ver, quizás. Es tucumanazo por default. Sí, de sí, Twitter. es como default agresivo. Estamos todos medio con la guardia alta. Bueno, un poco por esto. No solo por digo, creo que la política es un factor muy grande. No solo es la política, hay algo de la cultura. Un poco de lo que decía el libro, ¿no? Hay un poco de la cultura troll que se volvió la cultura estándar de las redes Sí. sociales y que eso era un poco lo que trataba el libro, era que guarda que esta estrategia, una vez que funcione y que es adoptada por todos, va a ser la estrategia medio única de respuesta. Y bueno, y estamos medio metidos ahí ahora, ¿no? Estamos como en ese momento. ¿Sentís que cambió? Porque yo siento que el Twitter de Jack Dorsey, progre, Sí, con cancelación y censura y wokeismo, lo que Sí, quieras, sí. pero era el Twitter progre. Ahora es el Twitter de Elon Musk, X. Sí. Es como. el Twitter nazi. Para ser, No, para ser generosos. Y se volvió como una dictadura de Elon Musk. Y sí, hay algo que queda muy claro, que es en las redes sociales, en los foros, en donde sea, en plataformas donde se genera discurso público, los parámetros de moderación, podemos decirle para no decirle censura, pero en definitiva es un modo de censura, generan un tipo de conversación. Y si vos sacás todos los parámetros, o sacás la mayoría, esa conversación tiende a degradarse. ¿Por qué? Bueno, por la dinámica propia que conocemos desde 1993 en Internet. Digo, no es que los trolls aparecieron hace 5 años o apareció con la granja de troll de Marcos Peña, ¿no? Como en Argentina nos empezamos a sentir o a ver que se popularizó, pero la cultura troll, la cultura de Internet existe casi desde el inicio de Internet. Y en todos los casos, lo que uno fue viendo es que los diferentes parámetros de moderación y de censura generan ambientes propicios para un tipo de discurso o para el otro. Digo, el crecimiento que se puede ver de posiciones extremas de todo tipo, tipo, bueno, antisemitas o lo que sea, digo, o antiislámicas, antiprogres, o Está lo que muy sea. fuerte todo eso. Está muy Mucho más fuerte fuerte que años porque atrás. no hay moderación. O sea, al no haber moderación, eso corre libre y va generando un efecto contagio, ¿no? Obviamente después uno puede estar más a favor, más en contra, hay gente que lo ve como libertad de expresión y qué sé yo, pero hay algo, me parece, que tiene que ver, que incluso se le fue de las propias manos al propio Musk, o no sé, está visible, para mí está visiblemente peor. ¿Quién se beneficia con esta dinámica hiperpolarizadora? Se benefician las Big Tech de Silicon Valley, el gran capital, el capital en su forma viva al estilo Nick Land. Y hay un poco de no sé, incluso a mí me cuesta ver quiénes son los grandes ganadores. Si me pongo a pensar, realmente no lo sé. O sea, si lo tendría que... O sea, siendo 100% sincero, no sé quién se beneficia estrictamente con este clima de época, digamos. Sí, obviamente hay
calculo yo que tiene que haber, o por lo menos si me pongo a pensar, si nos ponemos a pensar un poco en clave un poco más gorro de aluminio, ¿no? Como más conspirativa y demás, decís, bueno, si hay un crecimiento de los discursos extremos, también de alguna manera puede ser que haya un crecimiento de la supervisión de esos discursos. Y si esa supervisión no está en las plataformas, ¿en dónde está sucediendo? Y bueno, y ahí empezás a buscar un poco y decís, bueno, Peter Thiel y Palantir, digo, hay grandes lectores del discurso social y de los discursos que se generan en plataformas, sobre los cuales se pueden hacer después análisis de tendencias, informes de inteligencia y ese tipo de cosas, que ahí decís, bueno, ok, quizás es algo medio de vender el problema para vender una solución. Digo, no sé, lo puedo ver, pero también me parece que obedece a una época donde realmente hay como dos polos de pensamiento que no están logrando generar ningún tipo de síntesis. Y donde cada vez las trincheras se están cavando más profundo, ¿no? Como la ultraderecha o la derecha radicalizada que inicia un poco con Trump y que tiene su devenir en todo el mundo. Después la izquierda ultraprogresista de las universidades de Estados Unidos, de acá en Argentina con sus diferentes instanciaciones de eso también. Pero no hay, creo yo que al no haber síntesis también... Claro, no hay síntesis. No hay síntesis, entonces no hay salida de esa época. Digo, siento que estamos hace ya mucho. Hay pura dialéctica y antítesis, Claro, pero nunca se sintetiza. Es como que nunca termina. Vos que venís del mundo del software, es como que nunca termina de compilar. Sí, es todo código. Queda en un bucle. Y quedó un bucle donde lo mandaste a compilar al programa, nunca compiló y estamos así. Y siendo que estamos medio de alguna manera atrapados en este clima de época, ya hace casi una década. O sea, no es que. Ha ido empeorando también. Va empeorando. No hubo una salida. No, va empeorando porque fíjate cuáles son los términos de la discusión pública son peores, las cosas que se discuten son mucho peores, la calidad de vida es mucho peor. Esta sensación de que nosotros tenemos de no podés progresar solamente trabajando o no podés comprarte, ni siquiera podés soñar con comprarte una casa solo trabajando, no es solamente nuestra. En Estados Unidos pasa lo mismo. Sí, es agobiante. En Europa está pasando lo mismo. Entonces decís, bueno, si en los países desarrollados el salario ya no sirve para comprar una casa, ¿qué queda? O sea, la sensación esta de estamos medio atrapados en una dirección distópica. Sí, de los ricos más ricos, de los ricos más ricos, de los pobres más pobres, economías solamente a través de suscripción, ¿viste? Como, todo es suscripción. Todo es suscripción. No sos pensante si no te suscribís. Todo es suscripción y medio que no se puede escapar de esa lógica, pero es todo suscripción, entonces tenés como flujos continuos de guita yendo hacia diferentes lugares. Entonces un poco la época es esa. ¿Viste la última entrevista de Peter Thiel, que se la da el New York Times? Que Peter Thiel a mí lo que tiene es que realmente es un pensador o sea, que está fuera de la caja. No cae en los clichés típicos de lo que se supone debería ser un ultracapitalista de su línea. Que una de las obsesiones recientes que tiene es la búsqueda del anticristo. Está obsesionado. Sick, literal. Es una quote. El flaco del New York Times le dice, ¿por qué estás tan obsesionado con el anticristo? ¿Me puedes contar de eso? Y Peter Thiel le dice, ¿cuántas horas tenés? Claro. Y se queda, viste que él se cuelga. Y bueno, The Antichrist. Y él dice que para él a veces siempre es curioso para mí, porque la crítica que él hace al status quo actual es que no es lo suficientemente ambicioso, no es lo suficientemente capitalista como era en la década del 60, que decía la humanidad, la civilización, vamos a ir a la luna, vamos a hacer autos voladores, vamos a hacer turbinas de jet estilo Concorde que nos crucen el continente en 6 horas, y que todo ese sueño tecnológico se terminó corrompiendo, deformando en simplemente hacer software para hacer mejor software, que es como una cosa que se retroalimenta y que dice que la ambición de los tiempos no estamos. En un momento dice, hablan de transhumanismo. Y dice, el problema con la cuestión trans, desde el punto de vista de género y biología, es que no van lo suficientemente a fondo. Silicon Valley no quiere
gente simplemente que pueda alterar su género. Quiere mucho más, ¿no? Y el transhumanismo como liberarnos del cuerpo, ser androides, meternos Neuralink, entrar a... Es como que hay una agenda que la crítica que hace que es que el mundo actual no es suficiente. Y para él, el anticristo son todos los que estancan el mundo, los que Claro. frenan Claro. el progreso El progreso. tecnológico, ¿no? Sí, Desde el punto sí, de sí, vista sí. del desarrollo de la industria y de la tecnología. Entonces, Greta Thunberg, por ejemplo, Es un anticristo. es un anticristo. Lo retorcido del argumento y la cita a Greta, tío, Sí, sí. la tira un palo a Greta Thunberg. Tremendo. O sea, porque los varones tecnológicos, así al estilo hoy, son un poco el ser feudal del tiempo contemporáneo. Sí, creo que es la búsqueda. Me parece que hay algo ahí como de una búsqueda de liberarse de. Hay algo muy, muy en el transhumanismo o en este tipo de pensamientos de la búsqueda de liberarse de todo tipo de restricción, de la restricción biológica, de la edad, de la enfermedad, del cuerpo, ¿no? Como una especie de libertarianismo extremo, pero contra todo, contra la naturaleza, Contra todo. contra todo, contra los límites biológicos, contra los límites sociales. Y entiendo que quizás por el rol o por el lugar en el cual están, digo, ¿no? Pienso en gente como Musk, Thiel, gente que de alguna manera, no sé, ¿qué tiene? Menos de 60 años, 50 años, y ya ganaron todo el Ganaron juego, todo. ganaron todo el juego que se puede ganar Y en en, todas en las su fichas. territorio, claro, ¿qué te queda, no? Como quizás es algo de eso. Yo particularmente no coincido mucho. Lo que sí entiendo, y creo que me parece que hay un punto fuerte, es hay una especie de burocratización del mundo en el cual las grandes organizaciones, sean estatales, empresariales y demás, se van volviendo como grandes lastres que impiden hacer cosas que antes eran muy simples. Por ejemplo, el otro día veía a un arquitecto que subía, habían hecho como una investigación de cuántas fojas de papel necesitaba llenar el Estado de Inglaterra, ¿cómo se llama? El Reino Reino Unido. Unido, para construir una casa. Y en 1930 eran 2 hojas, y ahora cada casa tiene 160 Claro. páginas de estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social. Entonces, construir una casa en realidad es un proceso burocrático en el cual vos tenés que contentar a cada uno de los compartimentos estancos que te permiten, y eso te lleva a que Inglaterra construye menos casas que hace, no solo menos, construye 1/5 de las casas que construía hacía 40, 50 años. Entonces, desde ese punto de vista entiendo quizás lo que quiere decir Thiel. Creo que me parece que hay una especie de... el otro día leía una tapa de un libro que decía esto, como... las grandes organizaciones en realidad son como grandes lugares donde se diluye la responsabilidad. Por eso también hay una fascinación muy grande con, pienso yo, en Yarvin, con la vuelta a lo monárquico, a lo jerárquico, a una cabeza que tome una decisión, ¿no? Sí, Como la dictadura benevolente. la dictadura benevolente, la búsqueda de un presidente CEO, reformar al Estado de tal forma que sea igual que una startup, ¿no? Como que hay mucha fascinación por ese lado, porque me parece que se le está buscando imprimir cierto dinamismo, que es cierto que por un lado la sociedad creo que fue perdiendo, sobre todo en la cantidad de problemas que uno ve que se van multiplicando y las pocas resoluciones que hay respecto a eso. Pero por otro lado, no creo que parte de la condición humana es asumir que estamos en algún momento limitados y determinados por cosas, por la sociedad, por la biología, por tus vecinos. Digo, aprender a vivir con con esos limitantes es parte de la experiencia humana también. Sí. ¿Sabes que hace poco me cayó la ficha que lo conocía Curtis Yarvin? Pero ¿En serio? 10 años después. Él es el fundador de Urbit. Claro, el de Urbit, exactamente. Y yo me acuerdo de ir en Palo Alto a una fiesta de Urbit. Ahí va. Que Urbit era, también hablando de la liberación total y absoluta, era la pretensión de, o sea, una crítica muy severa al modelo de computación actual con la web centralizada en los servidores, en Google, Sí. en el Big Tech. Y que desde la raíz del sistema operativo está todo pensado para una especie de una arquitectura de poder centralizada. Y Urbit era este proyecto que hace 10 años de un grupo de
locos de nivel extremo, Silicon Valley full, modafinilo combinado con LSD. Con LSD. Una historia de Silicon Valley a través de las drogas y ¿no? Silicon Valley y las drogas son la misma cosa. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. MK Ultra con pasos extra. Es de la gente que le hizo caso a Luna Bomber. Claro, sí, totalmente. Y me acuerdo de ir a una fiesta de Urbit y me explicaban que era una nueva arquitectura, no solamente del sistema operativo, que obviamente una cosa libre, ni siquiera una estructura Unix, porque Unix era... Estaban en contra. Sí, yo lo que llegué a entender era como eso, como que ellos decían, hoy por hoy lo que vos haces es conectar una máquina de Unix con otra máquina de Unix, con otra máquina de Unix. O sea, en definitiva, incluso el software libre no arregla nada porque son todas computadoras como demasiado... Lo que hay que hacer es tipo un solo stack. Claro. O sea, que todas las computadoras en realidad ya como un mainframe planetario y que todos los demás sean instancias de ese stack. Y todo se conecta y escala. Y escala, claro. Y no tiene que computar de nuevo todo. Sí. No, un delirio. Son esas fantasías nerds que obviamente imagino a Yarvin estuvo súper financiado por Thiel y compañía. Sí. Años después veo que Curtis Yarvin se convirtió en el intelectual que era y después me entero que era el fundador, que era este loco con el pelo largo con el cual yo hablé. Yo no me acuerdo de la charla porque habré estado igual de fumado que él, pero digo, wow, qué loco estos tipos que tratan de plasmar su visión en términos tecnológicos y que ahora tienen una influencia muy fuerte. Sí. Y este salto a la cuestión monárquica, al CEO público, el CEO, el ejecutivo ideal, o la transformación de las reglas del juego democrático, ir en contra de la democracia, es un discurso que de a poquito se va colando y que acá, por ejemplo, los Virgos, con su Ave Miller y su coqueteo permanente con la mirada autocrática de Milei, no es una retórica descabellada. No, aparte ahí hay una conexión muy directa. Digo, yo me acuerdo estamos 2025, 2019, 2018. En Twitter, yo te digo, éramos 4 o 5 los que leíamos a Yarvin. Y los conozco a los 5. Estoy seguro. Y uno de ellos es asesor de Caputo. Ah, ¿sí? Sí, directo. Entonces hay una línea ahí. O sea, Caputo sabe quién es ya. Sí. Quizás no directamente él, pero sé que hay yarvinistas. Hay yarvinistas colados en el gobierno. Sí. Está bien. Por eso también, para mí cuando lo leí fue un pensador interesantísimo. ¿Cómo ¿no? llegaste a él? ¿Cómo fue tu descubrimiento? Llegué por un compañero de filo que me acuerdo nos juntamos a hablar, a tomar una birra. Nos habíamos conocido en filo, nos conocíamos, pero nunca había pasado más que de compartir clases. Filosofía. Perdón, filosofía y letras. No Filonews. Claro, no. Filosofía y letras, la querida facultad de Puan. Que me vuelvo loco porque el arquetipo de todo el mundo dice, sí, estos zurdos de filosofía y letras, yo no conocí gente más de derecha como en la carrera de filosofía. O sea, particularmente la carrera de filosofía es una carrera de gente muy de derecha. Y hablando me acuerdo, mirá lo que hablábamos, nos juntamos a hablar y nos pusimos a hablar de Aristóteles, de Luna Bomber, ¿viste? Yo le decía, estaba leyendo el manifiesto de Luna Bomber, La Cosa Sana, sobre, el auge, las nuevas derechas, yo ya andaba investigando eso, que yo me dijo, ¿lo leíste a Yarvin, a Mencius Mollburg? No. Bueno, toma, léelo, pum. Me pasa el blog y ahí empiezo a leer y ver un poco la genealogía desde el concepto de Red Pill, de cómo se empezó a usar en Internet, a después las diferentes, digamos, la teoría. A mí lo que me pareció más interesante de Yarvin es su teoría del poder. Y cómo su teoría del poder y de la fuerza, ¿no? Cómo el poder está sustentado a través de la fuerza, cómo el poder, para que sea eficiente, tiene que ser ejercido unipersonalmente. Y el desarrollo que tiene esto de la historia de Estados Unidos como la historia de una especie, él le dice de la cultura Whig, o sea, de cómo en realidad esta izquierda universalista de valores puritanos fue sistemáticamente convirtiéndose en la policía global al momento, y llegamos obviamente 2018-2019, donde eso, digamos, o ese parámetro cultural era enforceado, digamos, o bajado por los aparatos ideológicos de Estados Unidos, desde la CIA al ejército, que eran woke, ¿entendés? ¿Cómo llegamos a que la CIA sea woke? Sí. O que la CIA festeje el Pride. La CIA no es un reducto de gente, de derecha y imperialista, y qué sé yo. Bueno, no, parte, o sea, ¿qué onda con este imperio progresista? ¿No? Entonces,
a mí que yo venía más de lecturas más de izquierda y más de qué sé yo, te daba como un panorama, o por lo menos te decía, bueno, mira, se puede leer la historia desde otro punto de vista, que es una historia reaccionaria, obviamente. Y digo, después su propuesta es la que no comparto en lo más mínimo, que es la disolución total de estados nacionales, digamos, casi ciudad-estados manejadas por un CEO, donde los ciudadanos sean accionistas de su propio territorio, bueno, y un montón de Una cosas. hipermercantilización de todo. Que es casi calcado de Snow Crash. Recomiendo a todo el mundo, si no leyeron, lean Snow Crash. Obra maestra. Obra Snow Crash. maestra del cyberpunk. A mí incluso me gusta más que Neuromante. Habla del metaverso, habla de Bitcoin, habla de el lenguaje como un virus, de la infección de virus mediante memes / magia. O sea, está todo ahí. Está todo ahí. Leí Snow Crash y dije, bueno, nunca voy a poder escribir algo así. Así que se me complica con la ficción, me voy a dedicar a los ensayos. No, así que un poco creo que tiene que ver con este clima de época también, ¿no? Y cómo Yarvin se fue convirtiendo de una especie de bloguero marginal en el intelectual de la época también. Sí. Que hay una construcción alrededor de eso. Muy también cimentada por gente que lo empezó a leer y que fue traficando su teoría en diferentes niveles. Y también con una muy mala lectura de sus enemigos. Digo, vos lees al New York Times, lees las notas que salen como en los medios más progres, que te lo tratan, ¿no? Como de explicar o de contar, y siempre caen los mismos clichés de no, bueno, la filosofía neorreaccionaria, el Dark Enlightenment, como cosas muy de etiqueta. En la crítica superficial. En la crítica muy superficial, y en realidad lo que digo, tampoco es una discusión, no es que es una discusión nueva, no es que trajo una nueva discusión. Para mí lo que hace Yarvin es como volver a poner sobre el tapete la discusión de los modos de gobierno, qué es el poder, cómo entiende el poder generalmente la izquierda, cómo lo entiende la derecha. Hay una frase muy reveladora de él, que en general él hace como una teoría de las revoluciones, y dice, el pensamiento liberal en general cree que la revolución o los cambios violentos de régimen están asociados a la opresión, que cuanto mayor opresión ejerce un régimen, más reacción genera eso en la gente y por lo tanto lo voltea. Y dice, en realidad lo que genera la rebelión o las revoluciones es el mal gobierno, es el desgobierno, no la opresión. Claro. Si no, no existirían regímenes dictatoriales, si no, Cuba hubiera caído, Cuba lleva Maduro 60 años. claro, Maduro no hubiera... Digo, los regímenes antidemocráticos o no democráticos no se sostendrían porque habría como una reacción natural a eso. Y en realidad lo que dice es justamente... El que cae es de la Rúa. No cae Menem. Yo cuando leo eso y digo, claro, el que cae es de la Rúa, no Menem. De la ¿Cómo Rúa. sostuvo Menem sus 10 años de... El Carlos lo sostuvo, de la Rúa no sostuvo, o sea, se dejó ir. Digo, yo no me olvido, durante el menemismo la represión era muy fuerte y era Sí. justamente una de las herramientas que lo mantenía y que evitaba. Digo, los piqueteros le aparecieron a él, pero no le voltearon al gobierno. En cambio, 2 años después viene de la Rúa medio flan, se lo fumó en pipa todo Se el lo fumaron. establishment. Todo el establishment. Por eso también, pensando en esa clave digamos, de ese tipo de interpretación de cómo funciona el poder y aplicándolo hoy a nuestra realidad, mientras Bullrich sea una parte del gobierno, veo muy difícil esta idea con la cual coquetea la oposición de que El gobierno se el cae. gobierno se cae. Claro, Claro, el gobierno exactamente. está más fuerte que nunca. El morfeo está. Claro, exactamente. Te guste o no te guste, justamente. Vamos a tener que impone. aprender a convivir con eso. Y aparte, me parece que justamente por lo menos los vasos comunicantes que había hasta hace un tiempo, parece que ahora hay como hay más una corrida de Caputo respecto de la mesa chica del gobierno y demás. Había una transmisión, o por lo menos una concepción de que esta era la forma de llevar adelante el gobierno y que un mando unificado con una sola bajada y bastante fuerte podía sostener un proceso también tan difícil como este. ¿Percibís que puede haber alguna suerte de antítesis a esto que sea exitosa en el campo de lucha retórica? O sea, ¿cuál? A mí me lo preguntan mucho eso, y la verdad es que es una pregunta que yo también me la hago y no, me cuesta encontrar respuestas. A veces pienso que por ahí a esto se lo combate con el absurdo posadista, o Sí. ¿viste? Vas Sí, por sí, sí. bueno, le ganás en bizarro y hopefully ahí encontrás algún tipo de soporte de nuevas juventudes o lo que sea, pero
puede ser desolador de repente. No Sí. hay como una cosa cerca en el horizonte que digas, bueno, acá aparece la nueva voz. No, porque aparte, o sea, yo no lo veo. Si lo supiera, creo que un poco esa es la respuesta del millón Sí, es la pregunta del del millón de bitcoins, Sí. ya no de dólares, ¿no? Porque solucionás el planeta, básicamente. Sí. Yo creo que sí, que va a haber, indefectiblemente, acá digo, me juega completamente mi ideología, ¿no? Voy a hablar ya no de lo que creo que es un análisis, sino de mi postura ideológica. Creo que indefectiblemente todo lo que genere caídos del sistema, de ahí va a surgir algo. Claro. O sea, porque la organización va a venir por los lugares donde más se sufra o más se sienta. Más apremie la necesidad. Más apremia la necesidad. Entonces, digo, de la educación, la salud, las políticas de género, como esos son los ejes donde se va a ir armando, por lo menos en Argentina, una cierta idea de oposición más o menos conglomerada. Digo, después si eso se logra conglomerar ya es otra cosa más. Pero sí yo creo, digamos, muy fuerte por un lado, lo orgánico, el crecimiento de abajo para arriba y el sostenimiento de una idea / programa, ¿no? Como me parece que lo que está pasando y lo que estamos viendo es que las respuestas del sistema inmune anterior a esta nueva versión de la política, de la radicalización política, de lo que sea, son muy malas. Confiar en que el establishment general va a poder recobrar algo de lo que se perdió, no lo veo. Está completamente anulado el establishment. Desde que se les tiró el hechizo de casta, es como que no pueden salir quedó muy golpeado, quedó como perdido. Entonces no veo una reacción justamente desde el establishment. A mí una de las cosas que me fascina como antropológicamente, a veces me pongo a ver La Misa, el Gordo Dan, los chicos jóvenes, yo los veía cuando estaban en Radio Madero, antes de que fuera mainstream. Eso era cemento. Y los pibes están re en una con el Jabo, ¿viste? Sí, están re en una. Pero vos pensá, boludo, es que el Gordo Dan empezó solo, era Oso Gordo Monstruo, me acuerdo, en Twitter. Empezó él solo como una especie de voz de anti todo lo que era izquierda, progresista y qué sé yo. Sobre eso, ese discurso fue creciendo, fue generando adeptos, fue ganando gente, fueron apareciendo personas que se montaban sobre eso, lo fueron construyendo, ese discurso. A ese discurso le intentaron varios candidatos encastrarlo, ¿no? Estaba el primer intento, creo que fue Spert y no funcionó. Gómez Centurión no funcionó. Gómez Centurión. Y después aparece el Jabo con una cuestión muy particular que finalmente hace match entre la tropa digital muy autoorganizada y muy orgánica, vale decirlo, muy de abajo para arriba, y el candidato que parece match made in heaven. Le ganan la campaña, le ganan a todo el establishment político y meten un presidente. Yo me siento, no sé, Galactus, ¿viste? Como, ya está, le gané a todos. Ahora, es muy distinto después gobernar, ¿no? Sí. Hay una lógica de... Están en un lugar más incómodo a la hora de Sí, ser porque ahora voz tenés responsabilidad, el precio del dólar es tu responsabilidad, si sube o baja la pobreza es tuyo, si sube o baja el PBI, estuvo. Todo lo divertido que tiene y la etapa punk que tiene lograr llegar al poder, obviamente se diluye cuando tenés que ser gobierno y te toca, digamos, y gobernar Argentina es difícil. Argentina es una picadora de carne. Afortunadamente. Vos sabés que yo una vez me junté con un disidente cubano. Sí. Era el marido de Johnny Sánchez, una tuitera cubana y él estaba de gira por Argentina y vino a casa y yo le mostraba algunas fetiches que tenía de colección de la Revolución Cubana. Y me dice, ¿tú sabes con lo que yo sueño, chico? ¿Con qué soñás, Reinaldo? Yo sueño con un país difícil de gobernar. Me pareció como muy... Bueno, punto para Argentina. Puntito para Argentina. Sí. Entonces, nada, eso. Obviamente que digo, están viviendo de alguna manera su sueño, o lo lograron.
Y nada, qué sé yo, están A están fondo. viviendo, están a Sí, fondo, están a fondo. Es bastante impresionante la que le tocó generacionalmente. Y digo, salvando todas las diferencias, es el mismo camino de 4chan y Trump. O sea, Sí. es ese tipo de mística que se te genera que Sí. si la viviste desde adentro es un hito Eh, para tu vida. ¿Podrán ser doblegados por el carinismo con esta interna nueva que... Es una buena pregunta. Eso creo que es más para. Me parece. Es como que hay... Carezco estoy ajeno, obviamente, no tengo tantos vasos conductores como para conocer la fina. Yo tampoco, o sea, yo todo desde la platea. Sí, ¿viste? estamos desde afuera, opinando desde afuera. Pero da la sensación que se chocan con el Realpolitik. Y me da la impresión de que Karina es acá ¿no? Es la creadora número uno o sea, Sí. no hay manera de meter cuña entre Milei y Karina. No hay. Lo que dice Karina es la línea Karina oficial. manda. Karina es Stalin. Sí. O El sea, estalinismo carinista. es el Stalin, como anticipó ahora que lo putean, porque bueno, se volvió más peronista, Cuca, no sé cómo decirle, al querido Carlos Maslatón. Sí, Carlito. A ¿cómo Carlito. no quiero a Carlos? Lo anticipó él cuando fue fusilado Fue fusilado. por las tropas de Karina. Pero es alguien que vocifera. Es un tipo que habla sin. Carlos siempre me pareció, puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero es un tipo basado. Sí, Siempre sí, tuvo sí. una opinión. Siempre tiene una opinión al respecto, no tiene Sí. problema de decirla, Sí, de, clara. de sostener las consecuencias que eso implica. No anda intentando caerle bien a la gente. Sí. Es como dice algo y demás. Lo que yo veo es un poco eso. Me parece que la línea de Karina es la que manda. Sobre todo ahora se vio en el armado de las listas, ganó más el pragmatismo, el cierre de acuerdos y demás que la pureza ideológica. Y también, como pasa en todos los gobiernos, por ahí fuiste muy importante en una etapa y qué sé Claro. yo, pero el presente manda Claro. y le gana todo. Y por ahí eras el soldado más fiel y te mandaron al muere y te mandaron al muere. Claro. O sea, de hecho había algo muy gracioso que decían, esto lo contaba mucho Zizek en las purgas estalinistas, que era que cuando Stalin cambiaba como el rumbo de la política, lo primero que hacía era purgar a quienes habían implementado la política anterior. ¿No? Era como... El purgador, El era purgador, el siguiente no a es ser que no es que purgado. te purgaban por falta de fidelidad, Claro. te purgaban por haber sido demasiado Sí. fiel a lo que había dicho Exacto. Stalin. Sí, exacto. Entonces, cada ola de purga se llevaba puesto a los que habían sido los Siempre me acuerdo los de silots anteriores. la hija de Stalin que decía que de grande se dio cuenta que toda la gente que estaba cerca de ella en su infancia iba desapareciendo. Y le llevó muchos años Darse darse cuenta de lo que estaba cuenta. pasando con el tío Vladimir y con... Un día no lo vio más, se mudaban todos a Georgia, ¿viste? Era como- pero sí, a veces el poder tiene esa crueldad también, le requiere como esa dureza. Sí. Una cosa que se repite mucho hoy en día es que ahora, qué sé yo veo la serie de Menem y pienso que no siempre fue así, pero era como, bueno, este país necesita a alguien duro, ¿viste? Alguien hostil, alguien que, ¿viste? No odiamos lo suficiente y que va y ¿viste? Enojado y va contra todos. Que la conciliación, la amnistía, el pacificar, todo eso es supuestamente inviable en la Argentina y lo que tiene Milei, o lo que tienen los Milei, mejor dicho, es que tienen una herida muy grande así de vida por su historia y demás, que no están dispuestos a ir a fondo en ese odio, en ese desprecio, en esa retórica. Y no hay forma, yo no veo ningún tipo de, ni siquiera como sentido de cierto grado de vergüenza o de, viste, qué sé yo, quién es uno para señalar la vergüenza, pero como que no frenan, viste. No, son una tromba. En ese sentido son Sí. una tromba. De alguna manera, Milei, en una política de la diversidad, de la deconstrucción y demás, lo único que quedaba por afuera de todo eso creo que era la neurodivergencia. Y es el filo en el cual entra, digo, la última manera de ser raro en un mundo que bancaba todo, era como yo le veo literal, tipo la neurodivergencia. Y ese fue como un poco el ángulo, podemos decir, lo que sea, esta historia de vida, la herida... sea por, no sé, si le hacían bullying o le pegaba el padre o la violencia intrafamiliar, digo, todas esas cosas horribles a los que, qué sé yo, un chico o un adolescente se expone en su vida. Y de alguna manera creo que fue muy fuerte esa... Es una figura vicaria también. Es una figura de los desplazados. Digo, por eso me parece tan
hizo una elección rara para el discurso liberal, o esto que el peronismo no terminaba de calibrar cómo era que le iba bien, o en las villas, o en los barrios populares, ¿viste? Como que había algo ahí que no se terminaba de ver, y creo que tiene que ver por gran parte por el personaje que es él. Sí. Y es un tipo que lo ves y decís, sí, parece raro, es un desclasado, o parece como un tipo dejado de lado, un marginado. Y bueno, boludo, y es la experiencia de vida de un montón de gente. Que relaciona y vincula. Que con relaciona eso. y vincula con un tipo que primero que tiene la apariencia de un tipo común. ¿Viste? Es como no viene ni de cuna de oro, ni de de una familia política. Era un chabón que atajó en Chacarita, estudió, se recibió. Digo, es un tipo de vida de argentino muy promedio. Esto que muchas veces se usa como chanza con Karina, ¿no? Que incluso yo muchas veces, la pastelera. Era una mina que vendía tortas en Instagram. Habla bien de la democracia argentina. Era lo que yo iba a decir. Al final es el duro espejo de la democracia, pero que dos personas comunes, con todo lo que se juega atrás, sabemos en las presidenciales, con todo lo que los aparatos políticos nacionales e internacionales juegan en cada elección, la construcción de candidatos, la construcción de discursos, todo eso está, pero eso cuenta para todos, porque es el contexto. Así como te pone guita la embajada para un candidato, te la pone para el otro. No es que Massa era un tipo que no tenía contacto. No, todos los establishments juegan sus partidos. Así todo son dos tipos comunes, o dos gente que parece de clase media, que llegan a la magistratura número 1 del país. Sí. Entonces, ¿está en peligro la democracia o está funcionando? O que funcione la pone en riesgo. ¿Viste? Yo siento que la democracia argentina es mejor que la democracia yanqui en ese sentido. Porque al final tiene más diversidad ideológica, acá hay verdaderos partidos comunistas, antiimperialistas, obreros, y tenés los partidos nazis de siempre que están ahí, son marginales, pero compiten, siempre aparecen en su delirio. Sí, como sistema electoral es un sistema muy plural. Después creo, obviamente, lo que decimos siempre, ¿no? Como la gran deuda, digamos, del sistema democrático argentino es poder garantizar una base de vida estándar para toda la población, ¿no? Que son esas utopías que siempre estuvieron desde la época de Sarmiento hasta ahora, y después cada gobierno habrá aportado lo suyo, pero la educación pública, la salud pública, como una base de contención que es un consenso. Eso sí. Y obviamente creo que también toca hacerse cargo. Digo, yo he apoyado gobiernos en los cuales algunas cosas estuvieron bien y otras cosas estuvieron muy mal. Digo, la crisis de la salud pública está bien, se puede agravar, se puede empeorar. Si no le actualizás durante 2 años los sueldos a los empleados de salud, obviamente le agravás el problema. Pero no es un problema tampoco que inició Milei, si no estaríamos... Digo, Milei llega a existir porque el sistema venía en un loop de no poder dar soluciones o de no poder generar prosperidad para todos hacia tiempo. Digo, no es que, de la nada, por los memes, ¿viste? Porque muchas veces también pasa esto. ¿Fueron los memes y TikTok los que hicieron ganar a Milei? Bueno, sí. La crisis económica, el despilfarro de los fondos, claro, ¿viste? Es como, si no, estamos como muy en la nube de pedos. Pero así todo, obviamente la mitad me va a putear, una mitad me va a putear, la otra también, hijo de puta. Ahora estás devenido en empresario de medios. He devenido mirá, soy tan empresario de medios que me traje la remera de mi empresa. Ahí va. Es mi nueva 421, es mi nueva aventura para intentar vivir de escribir. Te digo, excelente. Tengo que suscribirme todavía. Sí, suscríbete. Me voy a suscribir. Suscríbanse todos a 421.com. La forma de mantener medios con opinión independiente. Justamente que decíamos, estamos en la época de las suscripciones, no nos podemos escapar a eso, pero es un modelo, por lo menos para una empresa como la nuestra, pequeña pero pujante, es un modelo interesante. Nos permite tener un flujo de caja mes a mes. Muy buenos artículos. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo ha ido creciendo? La verdad viene muy bien. Empezamos hace casi... O sea, vamos a tener... En septiembre cumplimos un año online, pero el proyecto lo venimos pensando desde finales de 2023. O sea, tuvimos ahí un largo periodo de preparación, hicimos diferentes instancias de juntar capital, tenemos un par de inversores que nos bancan, nos apoyan. Eso es muy importante. Nos permitió tener un plafón sobre el cual construir y viene creciendo muy bien. Tenemos
alrededor ya de como 3.600 suscriptores Una bocha. por mail, o sea, no todo, obviamente no todo ese porcentaje paga. Pero no, No. Escúchame, esto no Es construcción de de un día audiencia. para el otro. No, totalmente. Sabemos que es un poco, o por lo menos lo que yo, esto me pasó también de mi experiencia profesional, de construir mucho tiempo y a dedicarme al el famoso marketing de contenido durante muchísimo tiempo para otros. Ahora me lo puedo hacer Muy bien. para mí mismo. Ya tenemos publicadas más de 100 notas. Tenemos 15 o 16 colaboradores distintos que fueron escribiendo. Tenemos ilustradores, diseñadores. Hay mucho, como siempre, vos Me lo gusta, sabés, me gusta boludo. mucho Hay la mucho línea talento. estética. Hay mucho talento en Argentina. Mucho. Mal pago. Entonces estamos viendo de ecualizar mejor el talento argentino con una mejor paga. ¿Por qué 421? Es muy buena la pregunta. Me gusta explicarlo. 4:20 es la hora que te prendes el porro. Gran hora. Gran hora, las 4:20. A las 4:21 es lo primero que hace fumado. ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer flash? Y bueno, un videojuego, un libro. Entonces, Entonces, que un poco es bancar el flash. hablando de 420, me pasé al equipo de los bongs y los vaporizadores. Mira, bien. Gracias a una invitación que me hicieron a Expo Cannabis. Sí, que sí, fui a hablar de cripto, Web3 y después me puse a recorrer la conferencia, vi lo que es la industria. gigante, Es es impresionante. gigante. Tengo mi reprocan para Bien, todos los comentadores, bien. que Yo es también. totalmente legal. Y ahora fumo aceites de cannabis Sí. vaporizados. Va como piña. Va como piña. Va como piña. Sí, y viste que el hombre canábico somos una raza, somos un Sí, tipo de humano, sí, no es todo el sí. mundo. No. Este- Yo antes tenía como una ilusión de que era más universal, ¿viste? Como, Sí. todos fuman Vamos porro. a fumar va a salvar el mundo. Claro, y después me fui dando cuenta de que es verdad, somos un algunos, tipo- somos un tipo de algunos, persona. Somos algunos, pero somos canábicos, o sea, realmente tenemos. O sea, No, hay algo ahí de. O sea, hay algo de justamente, bueno, en el ADN de 421, la psicodelia es un componente Sí. innegable de toda nuestra experiencia, de nuestro pensamiento, de las cosas que nos interesan. no la tapamos, no la ignoramos. No, porque aparte es retribuir de alguna manera. Hay que agradecer tantas alegrías que nos dio Sí, y que sí, nos sí. da. Obviamente uno se va volviendo más grande y va teniendo métodos de consumo más responsables. Yo soy padre, tengo Vos dos sos padre, hijas. exactamente. Yo ahora, bueno, estoy casado. Pero vos sabés que uno pasa, ya está grande, uno ha pasado por todo tipo de experimentaciones, pero el cannabis es algo que yo ya asumí que lo he intentado en etapas en la pandemia. Dije, bueno, por ahí tengo que dejar de fumar. Mm. No duro, no. Me pasa que, bueno, muchos de mis amigos, mi círculo social, somos todos medio fumones. Entonces, indefectiblemente, si hay un asado, hay una juntada, qué sé yo, eso aparece. Tengo momentos donde si tengo mis plantas, si tengo mi cosecha, a veces fumo más. Hay y- épocas. Hay épocas. Como Yo todo ahora hay estoy, épocas. claro, se terminó mi última cosecha se terminó. Estoy bien con eso. Perfecto. Es como que estoy bien. Pasó a ser, ya hace varios años igual, que es como más el premio por terminar el día. Yo lo pude como... Está bien. Hay una época que es el arrancamos el día. Exactamente. Hay una época que es, bueno, ¿qué tal si... Tengo que ir a ver a mi contador. Bueno, le voy a dar 2 pipas al bong y haces como, ¿no? Magia de números. Magic numbers. Y ahora es más, ya no tengo nada más que hacer por hoy. Claro. Tengo 2 horitas para ver una película, jugar un Perfecto, videojuego, o perfecto. bueno, lo hago fumado. Videojuego y porro como es piña. espectacular. Es espectacular. Yo aspiro, y parte de 421 un poco es eso, aspiro, como decía, para mí el hombre definitivo, que es John Carpenter, que dice, desde que estoy jubilado solamente fumo porro y juego videojuegos. Y le llegan, porque le preguntaban, che, ¿qué onda con todas las remakes que se hacen de tu película? ¿Te gustan? ¿Qué sé yo? Y dice, mira, a mí cada vez que digo que sí a una remake me llega un cheque increíble que me permite jugar videojuegos y fumar porro. Así que sí, las banco a todas, están buenas. Así que nada, espero a los 65 años colgar hombre los botines. sabio, John Carpenter. Sí. Así que nada. Bueno, y estás full influencer. Me tocó, ¿viste? Como... Estás en Blender ya casi fijo. Sí. Me pasó eso de qué sé yo, el libro me llevó como a un nivel de exposición
al cual no estaba acostumbrado. Qué bueno, le fue bárbaro. Le fue muy bien, le fue muy bien. Fue La verdad que bárbaro, sí. lo vi La por verdad que todos sí. lados. Sí, estuvo en todos lados. Ahora creo que está agotado. Estamos charlando ahí con la editorial si se reimprime o no, pero bueno, hay cambios en la editorial. Estoy laburando en un libro, estoy ahí como con 2 proyectos, pero. ¿Qué nos puedes adelantar? No, ciencia ficción. Estoy metido de nuevo. Bien. Quiero. Después de este necesito volver un poquito a la ficción. Tengo ahí algunas páginas escritas y ya estamos en charlas con la editorial. Yo creo que podés jactarte de que El Coloso Justicialista fue la primera obra de ciencia ficción argentina que tuvo su película hecha con inteligencia artificial. Totalmente. No es poco. Mirá. Es No, esto es espectacular. en mis momentos de divagación con la IA, me acuerdo Boludo, yo lo veo y para mí es una belleza. de pasarle el Coloso a ChatGPT. Y que ChatGPT después me diera los prompts para Midjourney y que Midjourney después se ir a Runway. En ese momento eran las cosas que se usaban. Le pusimos algún rock and roll, pero. ¿Cómo avanzó, boludo? ¿Cómo avanzó? Porque esto ya quedó viejo, esto de hace un año. ¿Cómo avanzó? Sí, igual lo veo y lo veo Sí. espectacular. Ah, pero va digo, este crecimiento que tuvo explosivo, todas estas herramientas. Sí, boludo, tremendo. Pareciera no detenerse. No se va a detener. No, creo que no, que no se va a detener, ¿no? ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial? La uso todos los días. ¿Escribís con inteligencia Sí, artificial? sí. O sea, no le pido que me escriba cosas, pero sí chequeo mucha información. En realidad, pido información, después obviamente la tengo que chequear afuera. En general no tira mucha fruta. Está cada vez mejor el nivel de alucinación. Y tiene eso, boludo. Me pasó que de alguna manera, y creo que esto es lo que le prendió todas las alarmas a Google, me está reemplazando lo que yo antes googleaba. Digo, Sí. el hecho de googlear No, y te reduce 1 hora de laburo, la haces en 5 minutos. me O sea, pasa mucho para quizás textos más técnicos, tipo copies, newsletter y ese tipo de cosas. Claro, que no querés estar escribiendo el biribiri. El biribiri. ¿Lo, Ah, chao. ¿Lo usás para tuitear? No, ¿No lo usás para tuitear? no, para tuitear no. Yo sí. Ah, sí, tuiteás Sí. con el chat. Cuando quiero trolear, pero Me gusta. porque, no sé, ponele Agustín Laje. Sí. No quiero caer en, míralo a tipo, Sí. caer en. Quiero, a ver por qué pienso esto Claro. de lo que está diciendo y desarrollar una idea que después si la pongo en Twitter sea una idea que dé un buen debate, que incluso Claro, que si él esté me quiere elaborada. contestar, que me conteste, nunca me ha contestado, pero por ejemplo, me ha servido como para ser menos visceral. Claro, claro. Siento que la idea que plasmo es a veces hasta una explicación más desarrollada o mejor elaborada de lo que a mí se me hubiese ocurrido en ese momento por cansancio, por lo que sea. Sí. Y es un arma, qué sé yo. Ya me van a empezar a contestar con robots. Olvídate. Pero sí la uso uso GPT yo, el chat. Sí, es buenísimo. Y la que va. es una. Pago el premium. O sea, me pasó eso. Empecé, qué sé yo, pago el premium. Bueno, muchas de las imágenes de 421 son generadas con IA, lo cual también nos facilita un poco el pipeline de laburo, la producción fordista. Así que nada, está recontra. Yo hace un año era mucho más escéptico respecto de las capacidades de lo que No, iba es que ha a ido usar. mejorando mucho. Y fue puliéndose muy fuerte, muy rápido. Nada, creo yo que tenían modelos más tranca y que lo fueron soltando de a poco, me parece. Sí. Y cuando vieron la bola de usuarios que eso generó, lanzaron algo más adelantado que tenían. Y nada, no deja de ser digo, lo que hablábamos antes, el tema de la aceleración. Los memes se convirtieron en el idioma de la política. GPT es el compañero de todos los días. Cripto es el medio de pago normal de los millennials o de nosotros. Sí, ya Falta está. Marte. Sí. Ya estamos ahí. Tipo, Snow Crash en Sí. 2 años es un documental. Sí, los repartidores de pizza digitales también existen. Que también existe. Llegan por Rappi. Juan, querido, muchísimas gracias por acercarte Por a favor, la por última favor. frontera. Seguramente en las entrevistas sucesivas nos iremos alimentando de las cosas que estuvimos viendo en esta entrevista. Totalmente. Y nada, para todos ustedes militantes del saber, aquí tienen La democracia está en peligro, lectura obligatoria. Estaremos atentos a tus futuras publicaciones. Sí. Eh, Mira, yo me llevo Tecnosapiens, que espero me firmes ahora, me lo dediques. Lo puedes leer al azar o lo puedes leer de corrido.
a medida que avanza se pone más lisérgico. Me gusta, me gusta. He visto subtítulo posadismo. Vi que Sí. fuiste con los tapones de punta. La cosa La cosa sana. Queridos militantes del saber, esto ha sido La Última Frontera en este mes que vamos a estar con entrevistas bien profundas. Como siempre nos pueden seguir en las redes, @lafronterasiri, y yo soy @santisiri. Nos vemos en Twitter, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas las redes. Como siempre, semana a semana, todos los martes a las 7 de la tarde por Filo News. Tú me hablaste de Web3 y yo no te escuché. Crucé la